Muy bien, pues aquí estamos con muchísimo gusto, muy contentitos, ¿no? En este Deportes en VHS, ¿no? La videocasetera. Y una vez más, como hace una semana, compartiendo micrófono y camaritas con mi amigo Toño, enorme, ¿no? Enorme aquí con nosotros. Y la semana pasada comentábamos, bueno, decía yo que el partido del siglo es el partido que más me ha impresionado. Alemania-Italia, que tuve el gusto y privilegio de presenciar en el 70. Y ahora vamos a hablar del Mundial del 74. Toño, bienvenido, gracias. Mi Jorgito. Qué gusto, como siempre. Igualmente, es un placer estar nuevamente aquí contigo y tratando de sacar del baúl de los recuerdos tantas vivencias, tantos recuerdos de esa época, que a diferencia del 70, que tenía uno más tiempo, estaba yo más chavo y no trabajaba, tenía más tiempo de ver partidos, pero aún así, en el 74 tuve oportunidad de ver algunos partidos. Me llamó mucho la atención el nuevo esquema que se jugó, la forma en que se presentó, a diferencia de todos los demás mundiales. Hay muchas cosas nuevas que sucedieron por primera vez en el Mundial del 74. Para empezar, la Copa ya no fue la Jules Rimet, fue la Copa FIFA, que es la que sigue disputando hasta la fecha. Entonces estamos hablando que es una nueva era. La era de la Copa FIFA. La Jules Rimet se terminó en el 70, que ganó 3 veces Brasil, que se la llevaron aquí en México. Y me parece que también intentaron hacer algo novedoso, que a mí en lo personal no me gustó la forma en que se planteó. A mí tampoco. Porque se prestó a muchas trucunerías. Ya platicaremos de ese tema. Entonces, hay cosas novedosas. Y horrorosas, diría yo. Horrorosas. Porque antes de... Perdón, ¿no? Pero antes de irnos al Mundial, la pregunta o el dato es, México no fue a ese Mundial. Habiendo sido, ¿no?, anfitriones del Mundial del 70, muy contentitos, al siguiente Mundial, fuimos a un premundial que se jugaba en una sola sede. Aquella vez fue en Haití. ¿En Haití? Sí, en el Caribe. Apágame esa chingadera, por favor, gracias. En vivo y a todo color. Y tuvimos la desgracia de quedar eliminados, no por Haití, sino porque Trinidad y Tobago, en un día que nunca voy a olvidar, allá en el final del 73, le ganó a México 4-0. Cuando yo vi eso que sucedió, íbamos en un carro de un compañero, íbamos a un evento ahí de ping pong en un bochito, y México 0, Trinidad y Tobago 4. A ver, espérame, no se debe haber equivocado este güey. ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees que Trinidad y Tobago? Y efectivamente nos ganó Trinidad y Tobago. Luego Trinidad y Tobago queda eliminado porque Haití le acaba ganando y va al Mundial. Ajá. Pero bueno, ahorita platicamos del Mundial. Pasa eso, ¿sí? Y en México pues, no pasa nada, ¿no? Fue terrible eso, sí, ahorita podemos dar algunos detalles de ese premundial, ¿no? Donde jugadores mexicanos dijeron que les habían aplicado vudú. Uno de los porteros se cortó deliberadamente la mano abriendo un refresco para no parar. En fin, hubo unos detalles ahí impresionantes. México tenía un buen cuadro. Era así como papita, era como obligado tener que ir a ese mundial. Y finalmente nos fuimos a Alemania 74. Y no solamente nos quedamos, sino quedamos en tercer lugar. Quedó arriba Haití, quedó y Trinidad y Tobago quedó arriba de México. Yo cuando estuve repasando la alineación de México contra Trinidad y Tobago, de verdad, quienes vivimos en esa época, que conocimos a esos jugadores, no dabas crédito que les hubiera metido un 4-0. Estaba el Cuate Calderón de portero, estaba el Bonini de lateral derecho, el Calimán Guzmán, el campeón Hernández, estaba el pierna fuerte, le decía Ángel Fernández a Sánchez Galindo, Pulido, Toño de la Torre, César Victorino, un cuadrazo. Y luego Bustos, que era una maravilla en el extremo derecho, Borja y Cuellar. O sea, tú la analizas y en el papel dices, qué equipazo. Pero a lo mejor, y yo sigo pensando que forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Nos creemos superiores y la soberbia nos condujo a ese resultado, ¿no? Desde el principio nos pareció que íbamos a ganar fácilmente. Y empezamos el primer partido con un 0-0 contra Guatemala, que finalmente quedó en último lugar del grupo de los 6 que participaron en ese premundial. No fuimos capaces de ganarle a Honduras. Con trabajo le empatamos a 1 con gol de Horacio López Salgado.
Luego viene la debacle le ganamos, así metimos contra las Antillas, una cosa así, como 8 goles o 9, no me acuerdo. Dijimos, ya tal vez somos los mejores del mundo. Ajá. Y al siguiente partido, ¿cuál? 4-0 por parte de Trinidad y Tobago. De nada sirvió el 1-0 que le metimos a Haití en el último partido, pues ya estábamos eliminados. Así es. Y la verdad que es triste, fue algo muy vergonzoso desde mi punto de vista, porque había equipo para haber ganado. En alguna ocasión alguien dijo caminando, ¿no? Uh-huh. Teníamos equipo para eso. Y es que de lo que mencionas muy acertadamente hay que subrayar ese detalle de que siempre los hemos visto para abajo, ¿no? Que juegan con cocos y no, puta, claro que les ganamos. Esas pinches soberbia, no trato del aficionado, sino de los mismos jugadores, directivos y entrenadores del equipo, de los equipos mexicanos, de que no hay problema, caminando les ganan. Ese está sobrado. Cuando pues gánales, o sea, juégales, o sea, Trinidad y Tobago obviamente no fue al Mundial. Fue a otro porque hubo un convenio para que fuera Trinidad y Tobago, donde hubo ahí un chanchullo con la Volpe y Wagner, un directivo de la CONCACAF, pero eso es más reciente. Sí. Lo vamos a ver más pero es muy triste eso de que lo sigamos viendo para abajo. Entonces, al final del día, no fuimos a ese Mundial, acabamos de ser país sede, se supone que ese Mundial nos iba a catapultar para que México ya como que fuera a otra órbita, ¿no? A otro nivel. A otro nivel. Fuera de ese. Luego llegamos a otro, que quedamos en último lugar, pero eso ya platicaremos más adelante. Entonces, ya llegamos a Alemania, donde va Haití, ¿no? Porque además creo que, como último comentario, de ese premundial, el que tenía que haber ido era Trinidad y Tobago, no Haití. Pero bueno, finalmente Haití... Yo quiero puntualizar algo, que la diferencia entre México y los equipos demás que participaron en este mundial es que a México le faltaron huevos. Lo que le sobró a los demás. ¿Sí? Esa fue la diferencia. ¿No? Por eso nos quedamos donde nos quedamos. Exacto, sí, porque... Y tan malo era Haití que cuando llegó al mundial... Híjole, metieron un par de golizas. Un 10-0 o algo por ahí. No, le metieron. Polonia le metió, creo que 7 y Argentina 4. Contra Argentina 4-1. Lo único importante que hizo Haití en aquel entonces, lo hizo su delantero, que se pedía Zenón, una cosa así. De haber estado muy dura la comida, se pedía Zenón. Que le rompió la racha a Dinosov de 1142 minutos sin que le metieran gol. Yo hice cuenta, dije 1142 entre 90, 12 partidos y medio sin que le metieran gol. Y llegó un haitiano y Moles en el minuto, quién sabe cuál, le rompió la racha de 1142 minutos sin recibir gol. A Dinosov, que ha sido, yo creo que uno de los mejores porteros de la historia. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces fue lo único importante que hizo. De ahí en fuera, pues lo demás fue recibir goles y goles. Quedar en último lugar, ¿no? En último lugar. Que es la zona aquí, por eso dicen que no es que quién es el gigante de CONCACAF. En CONCACAF nunca ha habido gigantes. Eso es choro de la prensa y los medios que quieren alimentar algo que no existe. No hay gigantes en CONCACAF. Los equipos de CONCACAF en los mundiales tradicionalmente, históricamente, quedan eliminados en la primera ronda, salvo algunas excepciones como Estados Unidos una vez, Costa Rica otra vez, en fin, pero no hay tales gigantes. Entonces ya arranca el Mundial y en este Mundial tuvimos el gusto, el privilegio, la sorpresa, porque fue una gran sorpresa para el mundo del fútbol, la aparición de una Holanda que, dicen Holanda, ahora ya son Países Bajos, ¿no? Pero bueno, Holanda. En ese nosotros lo conocimos como Holanda. Holanda, ¿no? Bueno, Países Bajos. Vale, pero Holanda, vamos a dejarlo. Entonces el Mundial era Holanda y fue Holanda y seguirá siendo Holanda. Aparece Holanda, que luego fue llamada durante la misma Copa como la naranja mecánica. Perfecto. Porque manejaban un fútbol diferente, completamente diferente a todos los esquemas tácticos que había. Tomando en cuenta que se manejaba el 4-4-2 o el 4-3-3, el wichi-wichi, guacha-guacha, Holanda estaba fuera de todo eso. Vamos, cabe decir que todos atacaban y todos defendían cuando tenían que hacerlo. Y si los laterales iban, los extremos se quedaban. O sea, cambió todo completamente. Un equipo que además hay que mencionar que Holanda no vino al 70 ni fue al 66, porque Holanda era una papa frita en Europa. Entonces un día los holandeses se cansaron de ser los patitos feos, de que onda con nuestro fútbol miserable, vamos a hacer algo. Entonces trajeron rumanos, ingleses, alemanes, a que les dijeran el know-how.
¿Qué hay que hacer para que seamos buenos o competitivos? Y trajeron a estas gentes, de ahí nace Rinus Michels, el creador, cerebro de todo esto, con un quarterback, no valga la expresión, un entrenador que era jugador, que era Johan Cruyff, y con el Ajax, que era el equipo campeón de Europa, como base, forma su famosa naranja mecánica y arranca el Mundial, ¿no? Mundial que trae ciertas cositas así de llamar la atención, platicaremos de las Alemanias, esas cosas. Holanda que de alguna forma creó un nuevo esquema de fútbol, al que finalmente le llegaron a llamar el fútbol total, y es cierto, porque lo era, y encabezados por Johan Cruyff, que la verdad yo creo que también debe estar dentro del top 10 de los jugadores más importantes que ha tenido la historia del fútbol. Sí, de acuerdo. Johan Cruyff. Y caramba, lástima que no cristalizaron o coronaron todo ese magnífico fútbol con el campeonato, porque bueno, a veces ustedes así. Sin embargo, todo el mundo no hablan de la Alemania que quedó campeona. No. Hablan de Holanda que no ganó el campeonato. Es algo muy raro. Normalmente todo el mundo habla del campeón, nunca se habla del subcampeón, se pierde en el olvido, pero en este caso todo el mundo habla de la Holanda, de Johan Cruyff, del fútbol total, de la revolución que generó ese nuevo fútbol y que le dio paso, como decía acertadamente mi chavo, al fútbol moderno. Sí, cambió todo. Ahora, esto que mencionas de Holanda, de lo que hablamos de esta Holanda inolvidable, porque todo el mundo recuerda a Holanda del 74, por ser como es, subrayando, por ser como has dicho que es, lo que fue Holanda, es el único equipo, bueno, es el equipo del que más se habla siendo finalista. Así es. Nadie habla de un finalista como de ellos, porque eran, luego ya platicaremos qué contestó Helmut Schön después de que ganó la final, qué dijo de Holanda, lo cual fue una máxima que también se me va a quedar para toda la vida. Entonces esta Holanda, que era diferente, que cambió todos los conceptos del fútbol, bueno, vamos a dar un detalle, en un partido contra Argentina, en un tiro libre a favor de Argentina, están 7 holandeses en la barrera, el tiro rebota en la barrera y los 7 holandeses salen hacia el balón. Entonces el argentino, no con cara, lleno de pánico, aparte de la cara que puso, de ¿qué pasa? ¿Por qué se me dejan venir todos? Porque así era el concepto que ellos manejaban, súper moderno. Acaba perdiendo la pelota, qué sé yo. Bueno, esta Holanda era una maravilla de fútbol, ¿sí? Era un ejemplo. Y de Cruyff, en mi criterio muy personal, yo lo pondría entre los 5. Yo lo pondría con Di Stéfano, con Pelé, con Maradona, Messi y él. ¿Sí? Y ahí cerquitita a lo mejor Zinedine, pero Cruyff sí también, por su forma de juego y todo lo que hacía, sí merece estar así hasta arriba. No tanto, bueno, para mí Pelé es el rey. Sí, Pelé sigue siendo el rey. El único que le puede reclamar acá la corona puede ser a lo mejor Messi. Pero Cruyff sí es de una situación especial, que luego no va al Mundial del 78 por razones que luego platicaremos, que lo presionan, ¿no? Tristemente, para que no vaya a jugar ese Mundial, en fin. Pero bueno, otra vez en Alemania. Ahí está, ¿no? Y este formato que hablabas tú, que fue una pinche chancla, que luego lo repitieron en el 78, de que ya no era como antes, ¿no? Hasta el Mundial de México, que eran los 8 primeros. Lo quedaban 8, 4, 2 y ahora vamos a hacer grupitos, dijeron, ¿no? Ah, bueno. Entonces, esto de formar grupos favoreció a Alemania federal, eran Alemania Democrática y Alemania Federal. Bueno, yo no sé por qué le decían democrática a la madre esa, porque de democrática no tenía nada, un satélite ruso y miserable, pero bueno, vale. Entonces, vamos a decirle oriental. Oriental. Pero sí, oriental sí, porque democrática es el lado, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces, Alemania Federal, que estaba en el mismo grupo que Alemania Oriental, pierde su partido contra los orientales, siendo este el único partido que pierde la Federal con la Oriental en su historia desde que los dividieron, ¿no? Lo cual, ¿qué pasó? No, pues, ¿cómo que pasó? Fue deliberada la derrota de la Federal porque eso implicaba que, al no ganar su grupo, que fue el que ganó la Oriental, no quedaron en el grupo que estaba Holanda, Brasil, Argentina y
Uruguay o Yugoslavia. Uruguay, Argentina, Brasil y Holanda. Y acá en el grupo donde fueron a caer con su segundo lugar estaban Yugoslavia, Polonia y Suecia. Pues más papita. Sí, más papita. Y además, en el esquema, en el nuevo esquema, planteaban lo siguiente. El que quedaba en primer lugar del grupo iba a la final. Directo. Y el segundo iba a disputar el tercer lugar. Entonces, obviamente, me parece que hubiera sido muy cuesta arriba para Alemania federal quedar en primer lugar enfrentando a Holanda, a Brasil y a Argentina, creo que era el otro equipo. Pero aparte ese tema que también sobra, bueno, hay que decirlo, ¿no? O sea, hiciste tu mamotretada de los 4 y 4, pues mínimo, cabrón, mínimo que se crucen, ¿no? Sí, 1 y 2, a ver. Sí. No, directo, ¿no? No, ok, está bien. Apuesto a todos a que yo paso en primer lugar y a ver quién me toca enfrente, ok. Sí, tengo que a mí nunca me gustó ese esquema, la verdad, me pareció poco... Lo repitieron en el 78, ¿eh? Sí, lo repitieron y bueno, también llegó a la final Holanda, ¿eh? Hay que mencionar, y sin Cruyff. Pero bueno, en este Mundial, pues Holanda supera fácilmente, no por goleada, pero supera a Brasil, que era una sombra, un fantasma del 70. Ya no me traen a Jairzinho y a Rivellino, ¿eh? Habían hecho un cambio de generación. Argentina, pues también le pasan por encima y luego al otro. Alemania, obviamente, les gana a todos, con mucha dificultad a Polonia, que hay que decir quedó en tercer lugar, y le dio un partidazo a Alemania, nada más que Sepp Maier, el arquero alemán, que era de lo mejorcito que ha habido. Digo, yo que jugué de portera era de mis ídolos, sí, junto con Dino Sofs, Maier era... Y Gordon Banks en el 70, ¿no? Pero en el 74, ya en el 70 Maier destacó, ¿eh? Para mí, ese uniforme negro con sus vivos en rojo, lo recuerdo. Y el portero de Polonia también, Jan Tomaszewski. También, porterazo. Gran portero de los polacos. Hay una jugada donde una persona entra por la banda, manda el centro, él se había aventado y cuando la bola va pasando atrás de él, así, la saca a córner, ¿no? No me acuerdo qué gritó Ángel Fernández de que Tomaszewski, qué guapo, no sé qué dijo, porque una jugada así. Ese Jan Tomaszewski era también un tipo muy alto, sí. un gran arquero. Bueno, finalmente juegan el partido por el tercer lugar, Polonia contra Brasil. Y gana Polonia. Polonia gana merecidamente el tercer lugar, porque además yo creo que merecía más que jugar por un tercer lugar. Sí. Yo creo que era un lógico finalista. Me había gustado la final Polonia contra Holanda. Hubiera sido una final mucho más brillante, más merecida, ¿no? Porque sí, definitivamente coincido contigo, ¿no? Yo siento que hubo un pinche cochupo ahí muy raro, muy se fue extraño, de que en su vida habían perdido contra Alemania Oriental y ese día pierden para no quedar en primer lugar y pasar al grupo de la muerte, porque tenía que ser el grupo de la muerte. Entonces, porque además hay que subrayar el detalle de que Alemania Oriental pues, era una papa frita, o sea, Alemania Oriental nunca ganó nada de nada, nunca, porque eran malísimos, ¿no? Sí. Con todo respeto, eran malísimos. O sea, para mí, sin prejuicios, de los 8 que pasaron, los orientales eran los peores de los 8. Sí, en efecto. O sea, pasaron porque estaban ahí en ese grupo flojón donde pasó la otra Alemania, pero un equipo que no tenía nada, obviamente, pues no hizo nada en la siguiente ronda, pero sí era así de que me escondo para que si me voy a topar con Holanda, porque la vieron venir, pues que sea hasta la final, ¿no? Entonces, finalmente, se da esta gran final, ¿no? Inolvidable, donde el problema de Holanda, creo yo, bueno, tiene 2 problemas. Uno, que traía un portero, Youngblood, no sé cómo se llamaba un portero, que no paraba ni un taxi. ¿Y qué crees? Lo nombraron el mejor portero del mundial. No, pero si no paraba ni una pecera. Pues te digo que lo nombraron el mejor portero del mundial. ¿Y dónde quedó? Y no quedó donde Tomaszewski. Pero no, bueno, le nombraron al portero. Hay un costal de papas, bueno. Entonces, ese era un problema. Pero no hay problema porque Holanda metía muchos goles, entonces no pasa nada, ¿no? Un poco así como Brasil, que traía a Félix, que no era excelente, pero bueno, suficiente como para que Brasil ganara. Brasil ganó aquí, por cierto, los 6 juegos que jugó, etcétera. Bueno, entonces, en esta final, el super favorito era Holanda, ¿no? Aunque estaban en Alemania, y arranca el partido y ataca a Holanda, y sin que la toquen los alemanes,
le cometen penalti, no sé si fue a Cruyff. Sí, fue a Cruyff. El tronco de Bertie Box, que era un carnicero. Uno de pelo chino. Ese era Breitner. Breitner. Breitner era un güero con cara de perro, y era un perro, un mastín, un leñador, un puercazo, ¿no? Hay que decir las cosas. Penalti y gol de Holanda al minuto de juego, 1 minuto y medio. Sí. Entonces, sin haber tocado la bola a Alemania, ya va perdiendo 1-0. Eso le acaba perjudicando a los holandeses. Porque dijeron, no, pues de aquí somos, ya fueron, ¿no? Ya 1-0 y ahorita nos la campechaneamos. Sin tomar en cuenta que los alemanes, ¿no? Como dijo un día, creo que Gary Lineker aquí en México, Alemania es un equipo que juega 90 minutos o 120 y al final gana. Entonces, pues Alemania en su casa, etcétera, etcétera, pues empieza a empujar y todo. Holanda la va llevando y el gol del empate de Alemania cae en penalti. ¿Fue el penalti? Sí. De Alemania. Sí, fue a través de un penal que empata Alemania, tiene un defensa, lo anota, y se sigue con el 1-1. Y yo recuerdo el gol con el que se corona Alemania, es uno de los goles más feos que yo he visto. Sí, una media vuelta de Müller, ¿no? De Müller, pero el tiro y el portero se quedó parado. Algo verdaderamente dices, qué cosa tan absurda, porque de los goles más feos que sí. Y valió el campeonato. Sí, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, como inverosímil, como de qué onda. Pues pero tiró la media vuelta, cabrón, sí. Por lo menos hacer la finta. Sí, tírate, no se queda parado. En fin, total, pierde, ¿no? Gana Alemania, campeona del mundo, que como decíamos el otro día, ¿no? Su plan era ganar aquí en México la segunda rematch para luego en su casa ya quedarse con ella, pero bueno, les falló aquí, etcétera. Entonces ya ganan. Entonces todo el mundo pues con la sensación de que, oye, pero si Holanda era mucho mejor, y Holanda. Entonces en la rueda de prensa, a Helmut Schön le pregunta ahí, no sé de dónde, el periodista le dice, oiga, pero todo el mundo dice que Holanda y que era el que merecía ser campeón, y que jugaba espectacular, y que el fútbol total, y que la naranja mecánica, y que, bueno, pues ustedes le ganaron. ¿Y qué opinión le merece? Y contesta Helmut Schön, envuelto en un traje de honestidad, carajo, y dice, no somos los mejores, somos los campeones. Guarda el periódico, hijo. No somos los mejores, somos los campeones. O sea, no negó nada, ¿no? Sí. Como aceptando, porque él sabía también que eran mejores los holandeses. Pero, brother, gané yo, o sea, y lo demás ya no importa, ¿no? Y finalmente no importa, ¿no? Sí, finalmente mi papá tenía una frase muy cierta que decía que el segundo lugar era como el último. Y es cierto, ¿te acuerdas de los campeones? Bueno, hay excepciones. En este caso, Holanda, por eso yo lo señalé, que difícilmente tú te acuerdas del subcampeón, te acuerdas de los campeones, del subcampeón, te olvidan, pero en el caso específico del Mundial 74, con lo que se estableció con el nuevo modelo de fútbol que se llevó a cabo, el fútbol total, donde había una rotación impresionante, los defensas atacaban, había una movilidad que bueno, yo creo que ahora se ha traducido en el fútbol moderno, a lo mejor una gran parte de eso la adoptó Pep Guardiola en su esquema de empezar algo así. Que gusta, porque además es un fútbol que gusta, y en aquel tiempo era un fútbol que gustaba y que todo el mundo te ponías a ver el partido y lo disfrutabas ver jugar a Holanda. Porque el evangelio o el código de Johan Cruyff, en paz descanse, el buen Johan, es si el fútbol no es espectáculo, no es fútbol. Así lo entendía él. Sí. Va a dar a Barcelona después del Mundial. Sí, ahí jugó como 4 o 5 años. Sí. Y Rinus Michels era el entrenador del Barcelona. Y estaba Cruyff. Pero Cruyff nada más puso una condición para aceptar irse a Barcelona, que se trajeran a Johan Neskens, su compadre. Sí. Que era como su escudero. Sí, yo soy el amo de medio campo, pero necesito a mi Neskens acá. Un poco lo que el desconocido de Roberto Hodge en México era para Reynoso. En el América, sí. Reynoso era Reynoso, pero había un Roberto Hodge. Roberto Hodge que era el que contenía. Que permitía esto. Entonces, con esa condición de Neskens, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, Cruyff se convierte en director técnico, entrenador de Barcelona. Muy brillante.
Excelente. Excelente. Entonces ahí empieza esta escuela del Barça, de la cual Pep Guardiola es alumno de Johan Cruyff. Así es. Porque él jugó mientras Cruyff dirigía. Y viene este Barcelona del fútbol total, del tiki-tiki, taca-taca, que bueno, uno de los equipos, en mi opinión, de los mejores equipos de la historia del fútbol moderno. Yo pondría yo ahorita así rápidamente con el Milan de Arrigo Sacchi y no sé quién ande por ahí. Y a lo mejor este PSG de Luis Enrique, que también trae un poquito de ese barniz, todavía le queda algo. Porque todavía queda algo de... Queda algo de ese PSG el otro día que jugó la final. Bueno, parecido a su... Metieron 5, pero pudieron ser 10. Entonces, ese fútbol que fue creado para eso. O sea, porque tú y yo venimos de una generación, de un planeta, donde el fútbol era 2, 3, 5. No, a mí me tocó 3 defensas, 2 medios, 5 delanteros. Yo pienso que 2 hacían las veces de interior, Sí, un centro delantero, 2 extremos. Ya no tocaron los 2 defensas. No, me tocaron 3. Me tocó de 3. 3, 2, 5. Chávez, Sepúlveda y Villegas, ok, sí. Sabas Ponce, el Bigotón Fácil. Bueno. Era 3-2-5 el sistema porque entendían que el fútbol era goles. Así es. Para que la gente se divierta. Pero luego vinieron los intereses creados futbolísticamente hablando y empezaron a bajarle de huevitos. Sí, no, ya no es 3-2-5, ahora es 4-2-4. 4-4-2. 4-4-2, no, 4-2-4. 4-2-4, sí. Luego 4-3-3. Luego 4-3-3, ya es 4-4-4-2. O 4-5-1, sí. Ya gane como quiera, ¿no? Sí, o sea, ya no es ganar y divertir, ya es no perder. No perder. Están matando al fútbol. Sí, porque yo platico con mi chavo y le digo que es más importante salir a tratar de ganar y no tratar de salir a no perder. O sea, da lo mismo. O sea, si yo fuera entrenador, salía a ganar todo el tiempo, no a buscar, meto un gol, me echo para atrás para no perder, no. Decía en el barrio, al caído de patadas. Claro. Si ya metí uno, voy por otro, y voy por otro. Y sean mis cuates, si les puedo meter 8, mételes 8. Y en este país, ¿no? Que es acá surrealista, ¿verdad? Por decirlo menos. Aquí la propuesta es salgo a no perder, o sea, el no perder es más importante que ganar. ¿Sí? Entonces, muchos equipos, y me consta de los últimos 55 años de mi vida, equipos que han ido ganando, ¿sí? Y que juegan a empatar, ¿no? En el partido de vuelta o en el mismo juego, juegan a aguantar el 1-0 a empatar y acaban perdiendo. Y lo siguen, y lo siguen, y lo siguen haciendo. Cuando es así nomás de sentido común. Oye, me acuerdo mucho de una frase de Fernando Marcos que además tenía mucha razón. Decía, el balón es muy flojo y se mete a la portería que está más cerca. Exacto. Entonces, si tú, en lugar de agredir y atacar, de tener el balón del otro lado, te echas para atrás, reduces el campo y le das oportunidad al adversario a que en menos espacio te esté atacando. Y en una cosa tan sencilla, donde en el fútbol hay 3 opciones. Ganar, empatar o perder. Y cuando sales a no perder, quitas esta. ¿Sí? Entonces vamos a jugar, les dice el técnico, vamos a jugar a que no nos metan gol. ¿No? Inter en la final. No vamos a jugar a que el PSG no nos meta gol. Entonces ya la posibilidad de ganar, profe, no, esa ya no. Es no perder. Entonces ya me quitaste una. Lo cual invita al otro técnico a que diga, mira, estos güeyes no van a atacar. Pues vamos a atacar. Entonces, eso es absurdo. Entonces, esa es la parte que creo yo que ha perjudicado principalmente al espectáculo, al show de lo que es del fútbol. A la gente le gusta ver 4-3, 5-4, 3-2, qué sé yo. Sí, no bueno, sé, y como te digo, me queda más que claro que el fútbol que practicó Lana en el 74 fue el detonador del nuevo modelo de fútbol y que algunos lo han adoptado para bien de los que nos gusta, como tú dices, ver un espectáculo. Sí, claro. Ver un partido en el que no sea ratonero, de que ya metí un gol, ahora me voy para atrás. No. Atacar. Bueno, es el modelo que yo seguiría si fuera entrenador. Tratar de ganar, siempre salir a ganar. Si pierdes tratando de ganar, no te vas a sentir mal. Claro. Pero si pierdes tratando de no perder, es de la fregada. Claro. Yo siento que sería muy pinche menso yo es que te dedicara a eso. Y el último ejemplo fue precisamente esta última final de la Champions, ¿no? O sea, yo le voy al Barça, ok, pero eso vamos a hacerlo a un lado ahorita. Cuando tú ves el planteamiento del pinche Filippo Inzaghi, ratonero del catinaccio de merda de los italianos, y que está el PSG jugando, y les mete uno y dices, qué bueno, cabrón. Y les mete otro y dices, órale, qué bueno. Y les mete 5, entonces acá la reflexión como aficionado,
aunque sea del Barcelona, es, ¿para eso llegaste a la final? ¿Para salir a jugar tu pinche basura de fútbol? Porque qué maravilla hubiera sido, creo yo, un Barcelona-PSG. A lo mejor hubieran quedado 5-4 o 3-2 o qué sé yo. Tenía mejor equipo el Barcelona. Por supuesto, espectáculo, ¿no? Porque criticaron al Barcelona de que no supo el manejo de partido, como dicen ahora los pinches Illuminatis, ¿no? Es que le faltó manejo de partido. No, le faltó que Yamal no la pusieron en el poste, le hubiera metido, era el gol ganador del Barcelona, etcétera. Pero el fútbol es para eso. Yo creo que nunca, yo tengo un amigo filósofo que un día me dijo, al fútbol lo mataron en el 94 en la Copa del Mundo y lo enterraron en el 98. Dejó de ser lo que era antes. Estamos hablando de un 70 donde hubo grandes elecciones, de un 74 donde Holanda, en fin, todavía el 78, pero luego el fútbol se fue echando para atrás, se fue echando para atrás. Y en el 94, donde mataron al fútbol, fue una final donde 2 de azul atacaban a 9 de amarillo. Y cuando le agarraron los de amarillo, 2 de amarillo atacaban a 8 de azul. Y se hubieran quedado jugando 3 días y iban a quedar 0-0. Entonces, para eso no fue creado 3, 2, 5, wichi, para que fuera un espectáculo y el gol, ¿no? En fin, se fueron por otro lado, entonces no me queda más que decirles, poéticamente, usando el sinónimo, chicles tomates, ¿no? A todos los que juegan ratonero, chicles tomates, ¿no? Entonces la piensas decir chicles tomates, chicles tomates, all of them, o sea, bye, ¿no? Entonces, ya para resumen, como dijo Helmut Schön, en su gran honestidad, no somos los mejores, somos los campeones. Pinche alemán, cuánta razón tenías, cara. Sí. Cruyff te ha de odiar, pero finalmente no dijiste mentiras. Y bueno, creo que es todo por hoy, no sé qué diga nuestro, pues como dijo aquel, bueno, ya mejor no digo cómo dijo, pero bueno, en fin. Se gastó. Se acabó todo. Y pues nos quedamos con esta Holanda maravillosa, ya platicaremos la próxima sesión de esta Holanda que fue a Argentina, ¿no? Donde también te roban, loco, callate, che, que vos tenés tu historia, ¿eh? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces ya hablaremos de eso, ¿y por qué no fue? ¡Ay, wichi, guacha! Fuck them all, my lord. Bueno, pues gracias, Toño. Carajo, eres un crack, bro. No, aquí abriendo el libro de los recuerdos. No, es muy padre sacar tantos recuerdos. Eso. Que Dios bendiga a la banda y al rock and roll. que viva el rock and roll. Eso. La banda, bye.